En esta práctica se realizará un dimmer y se usará como regulador de intensidad luminosa. Pero primero, ¿qué es un dimmer? Pues bien, un dimmer es un circuito que nos sirve para regular la energía suministrada. Normalmente se conocen como reguladores de intensidad luminosa de un. Pues en un dimmer se hace uso del triac y del diac. ¿Qué es un triac? Se usa para corriente alterna de baja potencia. Los triac se utilizan para controlar dispositivos de calor, de iluminación, motores, etc. Las características de los triac son similares a dos tiristores conectados en inverso paralelo con una sola terminal de compuerta. El flujo de corriente de un triac se puede controlar en cualquier dirección. ¿Y ahora qué es un diac? El diac, que es un diodo para corriente alterna, es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo alternativa y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característico para este dispositivo. Ahora el funcionamiento del dimmer. Pues bueno, el objetivo de este circuito es controlar el voltaje de salida mediante la variación del tiempo de conducción o el ángulo de retraso de disparo. Primero, la fuente de alimentación comienza a cargar el capacitor hasta llegar a 30 voltios. Cuando el voltaje del capacitor supera los 30 voltios, el diac entrará en conducción. Cuando el diac entre en modo conducción, permitirá disparar el triac, el cual entrará en conducción y permitirá el flujo de corriente en el foco. Cuando el triac entre en conducción, permitirá el flujo de corriente en la carga del foco. El tiempo de conducción del triac terminará cuando el voltaje de corriente alterna sea igual a 0. Una vez que el voltaje se encuentre en 0 voltios, la fuente se encontrará en el ciclo negativo, el cual permitirá cargar el capacitor a menos 30 voltios. Cuando el voltaje del capacitor sea menos 30 voltios, el diac entrará en conducción permitiendo el paso de la corriente al triac. Cuando el diac permite el paso de corriente al triac, se dispara y entrará en conducción. Cuando el triac entre en conducción, permitirá el flujo de corriente en el foco. En esta parte, el tiempo de conducción en la carga terminará cuando el voltaje de la fuente de corriente alterna sea igual a 0 y se repite el proceso.